Buenas noches. Agradezco la presencia puntual de quienes están ahora en vivo en este tercer espacio abierto del módulo 5. Y también agradezco la participación y la atención de quienes estén viendo esta sesión grabada. Iniciamos una nueva semana y por eso tenemos ahora este espacio abierto que está ilustrado con la pintura que ven ustedes. Esta pintura es de un autor danés, es decir, de Dinamarca. El nombre lo pueden ver allí y también el título. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece este paisaje? Ah, Personalmente a mí me gustan mucho los bosques, así que me parece muy bonita la pintura, la verdad. Gracias. ¿Nancy o Sharid? ¿Quién habló? Sharif, Muchas gracias, Sharid. Alan Gilberto, adelante. Hola, buenas noches, asesor. Sí, se me escucha. Sí, fuerte y claro. Muy bien. Ok, entonces pues a mí se me hace una pintura hermosa. Sí, es hermosa. Es una pintura hermosa. Eh, Melissa, adelante, por favor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, Melissa. Bueno, a mí me gusta mucho la pintura, el paisaje, los venados que están atrás, todo muy bonito. Sí, me parece que entonces coincidimos, así como lo dice Leslie Catalina. Está muy bonita esta imagen. Y dice ella, hasta le gustaría estar sentada allí, en ese lugar. Si es Bambi u otros eh, ciervos, pues estaría muy bonito poder estar allí. Bueno, hagamos así nuestro espacio. Y sí se puede. Nosotros somos los que le ponemos el nivel humano a cualquier lugar donde estemos. Por eso les pido que expriman a este profesor y a todos los que tengan aquí en la prepa en línea y en otros lugares, expriman, ayuden a que nuestro trabajo haga un espacio bonito. Y teniendo en cuenta que coincidimos con la obra bella, seguramente podemos también coincidir con la acción bella que nosotros realicemos. Y por eso pensemos en nuestras familias, en los que nos quieren y por quienes nos estamos esforzando. Vamos a hacer algo bonito por ellos. Nos cuenta Laisha que le recuerda esta pintura a una que tenía su abuelito. Algo muy similar porque en el paisaje habían aves. Nancy también dice que está muy bonito. Pues coincidimos y entonces vamos a hacer así este, este espacio. Recordarán que estos espacios están abiertos a sus preguntas y comentarios. Y entonces, antes de que yo les muestre algunas cosas o de que ejercitemos en la elaboración de argumentos, pues dejo abierto el espacio para que ustedes me digan. eh, ¿Tienen alguna pregunta en relación con los recursos de esta semana o con la sesión de la asesora en didáctica disciplinar o con nuestra sesión guía de inicio de semana? ¿Alguna pregunta? Adelante, María Fernanda. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo sí tengo una pregunta Ujú, y duda a la vez de que ya estoy realizando mi actividad número 3 de esta semana, ujú, pero al punto de que, bueno, ya hice
¿cómo le podría decir? Mi boceto de mi actividad, Ujú. pero no le entiendo a la parte donde dice, así mira, dice, busca información en internet desde las disciplinas que elegiste, indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones y encuentra el tema. Por ejemplo, si yo elegí sociología, Ujú. tengo que investigar, o sea, sobre todo sobre sobre los doctores, sobre la ciencia, sobre todo. Es buena pregunta, pero ayúdame antes a tener claro cuál es el tema del cual quieres hablar. Yo iba a hablar acerca de la legalización de la marihuana en México. Muy bien, voy a anotarlo por acá, ¿eh? Em, Vamos a ver. Y ese es el tema. Em, y preguntas algo en relación con la sociología. ¿Puedes repetir otra vez tu pregunta, por favor? Sí, sí, por ejemplo, tenemos que buscar el tema de sociología o podría ser así igual en biología acerca de si tenemos que investigar de los doctores, de cómo piensan los doctores, los diputados, bueno, ¿cómo se llama Ay, se me fue la onda. Sí, bueno, acerca de lo público, se puede decir así, Ujú. y también de lo de la ciencia y así. O sea, tenemos que buscar, son dos lo que nos piden, así se podría decir, pero tenemos que ponerla en no sé, en escrita o tenemos que separarla, ponerle, no, pues, no sé, las noticias dicen tal cosa con sociología y en biología tal cosa. Eso es lo que, no sé si Eh, quiere que le vuelva a enseñar mi actividad, que yo la hice Antes, en tablas. ajá, mira, antes de que nos la muestres, primero hay que dejar claras unas cosas. Tú ya indicaste muy bien el tema que elegiste, ¿no? Y después, siguiendo las instrucciones, uno tiene que poner, uno tiene que buscar antes de poner qué es lo que dicen dos disciplinas. Ahorita la palabra disciplina en la instrucción es sinónima, la usan igual que la palabra ciencia o la palabra mm, ámbito de estudio. De manera que puedes tú poner unas ciencias o puedes poner otros ámbitos de estudio que no sean ciencias, por ejemplo, la administración o la estadística, etcétera, ¿no? Aunque acabo de mencionar un dato que si ustedes revisan bien el recurso que se llama Recuperando Aprendizajes, el conocimiento científico, van a ver que en ese recurso se afirma que la estadística sí es una ciencia. Bueno, no entraremos en polémica y solamente diremos, puedes poner ciencias o puedes poner cualquier otra disciplina. En lo que estoy escribiendo, voy a tratar de indicar qué es lo que debes hacer. Ay, hay un mosquito por acá que no es el culpable de mis errores, pero sí me distrae. Em, Además de la sociología, uno puede elegir, por ejemplo, bueno, algo que es eh, muy inmediato. Por ejemplo, la biología también. Sí, pero mencionaste estas. Cuando uno dice ciencias de la salud, se está refiriendo a un grupo de ciencias. En las ciencias de la salud está la medicina, la psicología u otras.
Em, Bueno, y entonces, lo que hay que buscar en la red es la información que responda a esta cuestión. ¿Qué dice la sociología sobre la legalización de la marihuana en México? Y luego, ¿qué dicen las ciencias de la salud o la medicina o la psicología sobre esto? Miren, para eh, ayudar a la indagación en Internet, uno podría poner en el buscador, así tal cual, la pregunta. Pero lo primero que le van a salir como resultados son notas de periódico o blogs. Y ninguno de estos dos son fuentes seguras. Ni las notas de periódico ni los blogs. ¿Por qué no son fuentes seguras? Porque en la mayoría de los casos que yo he visto, no citan ni indican una referencia científica, objetiva, seria, sino que solamente dan sus propias opiniones. Y nosotros queremos diferenciar entre opinión y argumento. Lo que nos interesa son los argumentos. Por eso es importante ver qué es lo que dicen las disciplinas serias, porque ellas dan argumentos. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer entonces? En la búsqueda que hagan, asegúrense de conseguir solo las informaciones que den universidades, centros de investigación y eventualmente algún gobierno. Pero esta tampoco es muy segura, ¿eh? Sobre todo universidades y centros de investigación. Estas sí son fuentes seguras. Yo les estaré compartiendo después de esta sesión algunos materiales al respecto. Pero voy a hacer una pausa porque Ana había levantado la mano. Y entonces, por favor, Ana, tienes la palabra y veremos de continuar con estas respuestas. Adelante, Ana. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es sobre la actividad 3, Ujú. igual, pero por lo que yo entiendo dice documental e informativa. Entonces tenemos que buscar un documental. Bueno, yo entiendo documental por video, informativa es por información. Entonces, nos tenemos que basar a base a un documental, a una información o los dos. Es muy buena pregunta y me parece que esto nos lleva a la plataforma. Déjenme ver en un momentito si es en esta semana donde se pone un recurso donde nos indica algo de lo que tú nos estás diciendo. Uy, miren, apenas abro otra cosa y ya se pone congelada esta computadora. Bueno, le cuesta trabajo. Vaya. Ujú. En un momentito les muestro los recursos de esta semana para indicarles bien. Ujú. Ahí está. Para responder a Ana y dar todavía más información en relación con la pregunta que nos decía María Fernanda. Ustedes ven que estamos en la semana 2 y estos son los recursos que tenemos. Les presento este recurso que se llama Técnicas de Registro de Información. Este recurso nos va a explicar algo que ya mencionaba Ana, porque en las instrucciones se nos indica
que realicemos una consulta documental e informática. Pero corrígeme, Ana, por favor. En las instrucciones dice informática o informativa. Sí, informática. Perfecto. Muy bien. Y entonces, fíjense, esas dos palabras significan lo que estamos viendo ahorita en el mapa mental. Bueno, lo que estamos viendo es una combinación entre mapa mental y conceptual. Mapa mental es el que tiene las imágenes, pero como este también utiliza conceptos, entonces también es conceptual. Fue una mezcla que hicieron y que nos viene bien para poder entender bien. Fíjense, en el sentido inverso a las manecillas del reloj, es decir, iniciando desde aquí, yendo así, podemos ver que hay varios tipos de fuentes, es decir, de lugares donde podemos obtener la información. Ustedes pueden notar, la primera es la fuente bibliográfica, es decir, los libros físicos. La segunda es la hemerográfica, es decir, los periódicos y revistas físicos. Después están los archivos, que pueden ser archivos personales o archivos de institutos o archivos de gobiernos, pero son físicos. Después vienen las fuentes electrónicas. Ya no son físicas, pero podemos encontrar que hay libros electrónicos, revistas electrónicas o archivos electrónicos. Es más, podríamos encontrar videos, audios, como canciones o podcast o alguna pieza musical, o fuentes iconográficas, que son estas que están descritas aquí. Resulta que cuando nosotros utilizamos una fuente electrónica, estamos consultando también una fuente informática. Las fuentes electrónicas son sinónimas de las fuentes informáticas, son lo mismo. Y entonces nada más la palabra cambia, pero tiene el mismo significado. De modo que cuando les piden a ustedes en las instrucciones que consulten o que hagan una consulta en fuentes electrónicas o informáticas, les están diciendo que pueden consultar cualquier cosa en la red, siempre y cuando sea segura. Todo lo que tenga que ver con la red es una fuente informática. Y entonces, Ana, aquí ya viene una primera respuesta a lo que tú nos indicabas. Las fuentes informáticas son las que tú utilizas en la red. Y entonces habrá que ver que sean fuentes seguras. Luego, también se decía una fuente documental. Resulta que a estas fuentes físicas, es decir, el archivo, la revista o periódico físico o los libros, también se le llama fuente documental. Y entonces, en la indagación que ustedes tienen que hacer, en la búsqueda de información que tienen que hacer, ustedes pueden utilizar fuentes físicas o también fuentes electrónicas. Y entonces, en síntesis, estimada Ana, para poder responderte a tu pregunta, podemos decir, la búsqueda de información la puedes hacer en fuentes físicas o en fuentes electrónicas. ¿Sí queda claro esto? Sí, asesor, gracias. Muy bien, pues fue una muy buena pregunta. Gracias, Leslie, también por responder por escrito que sí, sí queda claro. Ahora, aprovechando que ya estamos en este recurso, les cuento que nos va a servir mucho, sobre todo para responder la parte en la que nos preguntan cómo hicimos la investigación. Si pueden ver las instrucciones de la actividad, por favor,
díganme en qué parte, qué número de sección es donde tenemos que describir cómo hicimos la investigación. María Fernanda, adelante. Donde en las técnicas de registro de información. ¿Y qué sección es esa? ¿Qué número tiene? ¿Perdón? En las instrucciones, ¿dónde se nos pide que pongamos cómo hicimos la investigación? Pero si es de la actividad o de las técnicas de registro de información la que nos está presentando en la pantalla. De la actividad. Bueno, nos pide en 2 lados. En la primera es determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental, que es la pregunta, se podría decir, la número 3. Ujú. Y en la otra es, espérenme. Otra es la 6, dice, después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué técnica de investigación documental? Ya no te escuchamos. Ay, perdón, es que se fue hace rato la luz de mi casa y apenas está ahí volviendo, entonces es como un poco complicado. Ujú. Bueno, en donde nos aparece es la 3 y la 6. En Correcto. esas dos nos pide si es de manera, ¿cómo se llama? Documental o informativa. Informática. Informática, perdón. Ujú. Sí, muy bien. Bueno, Charit también ya nos indicaba que es en la sección 6 donde tendremos que describir qué tipo de indagación hicimos, si documental, es decir, en forma física, o informática, es decir, en forma electrónica. Pero además de decir esto, es necesario, muy necesario, que indiquemos también cuál técnica de registro utilizamos. Y fíjense, les presento esta infografía y ayúdenme a contar. Nos están explicando aquí cuál es la técnica de registro textual, cuál es la técnica de registro de resumen, cuál es la técnica de registro de paráfrasis, técnica de registro de comentario, técnica de registro de síntesis. ¿Cuántas técnicas fueron las que nos explicaron para registrar la información? Gracias, Ana, por respondernos por escrito. Efectivamente, son 5 técnicas de registro textual. Y entonces, perdón, 5 técnicas de registro. Una de ellas es la que estamos viendo, técnica de registro textual. Muy bien. Esas 5 técnicas va a ser muy bueno que ustedes las conozcan y que utilicen alguna de ellas y que sepan cuál es la que utilizaron para poder describir en el párrafo que se pide cuál es el tipo de búsqueda que utilizaron, si documental bibliográfica o documental hemerográfica o documental de archivo o informática videográfica o informática audiográfica o informática iconográfica. Ustedes van a poner cuál fue y también qué técnica de registro utilizaron. Si ustedes ponen estas dos partes, el tipo de búsqueda y la técnica de registro, si ponen estas dos, se estarán adelantando a tener una habilidad que les van a preguntar en el proyecto integrador. Nomás ahí les comparto con mucho gusto, porque en el proyecto integrador, para que no los agarren así en curva ni en frío, de una vez conviene tener estas habilidades de registro de la información. ¿Sí fui claro en esto? ¿Por qué conviene de una vez poner las técnicas de registro de información?
Gracias, Laisha. Gracias, Leslie. Gracias, Sharid. Bueno, a Leslie, perdón, le agradecemos desde que nos indicó cuántas técnicas de registro de información eran. Muy bien. Bueno, esto en relación con la actividad integradora 3. María Fernanda, ¿tienes alguna otra pregunta en relación con la actividad integradora 3 o cualquier otro de los aquí presentes tienen alguna otra pregunta? Bueno, yo sí y a la vez no, pero voy a comentar. Mire, por ejemplo, donde dice, bueno, donde mi compañera que la 3, por ejemplo, ahí yo le puse que la haría de forma, ¿cómo se llama? De forma informática. Y como usted acaba de explicar que la forma informática es electrónica, entonces, por ejemplo, puedo buscar, bueno, busqué más bien en Google académico. ¿Eso es válido? Eso es Soy. una primera búsqueda, pero no es la fuente que te da la información. Ese buscador te va a acercar a otras fuentes de información. ¿Si es correcto lo que estoy diciendo o no es correcto? O allí en el Google ya te dan la información. No, porque literalmente tendría que usar la técnica de registro de resumen para, o sea, leer los formatos y hacer mi resumen para colocar lo que me están preguntando acerca de las ciencias o de, ¿cómo se llama? De los doctores y así. Entonces, para mí sería la técnica como de resumen en ese caso. Exactamente, esa sería la técnica de registro de información. Y en el Google académico, pues nada más, como nos lo está diciendo Laisha, uno tiene que buscar entre los formatos. Uno tiene que buscar entre las fuentes que nos propone el Google académico. Y allí es donde tenemos que estar muy listos para elegir solo lo que sea verdaderamente seguro. Porque hay tantas fuentes que no son seguras que uno ya entiende por qué hay muchas confusiones. Pero si ustedes utilizan las fuentes seguras, No, lo van a hacer muy bien. Muy bien. perdón. Y en base a la primera pregunta que le hice de acerca si podía hacer una tabla con toda la información de cómo piensan los doctores, la ciencia, me dijo que es con la medicina y psicología. Esa sí me quedó bien claro. Entonces esa se puede decir que esos 3 fragmentos los puedo juntar en uno. Hay que fijarse bien qué es lo que piden las instrucciones, porque no es solamente juntar. Acuérdense que cuando estamos argumentando, integramos. Y así como lo vieron ustedes con Octavio Paz, que toma un tema y lo va desarrollando y pone otras ideas, pero siempre lleva el mismo hilo, así tendrán ustedes que hacer los escritos. Ahora, hay que tener algo muy claro. Ustedes están ejercitando, están aprendiendo a caminar y seguramente va a haber varios errores, varios tropezones. No les den mucha importancia a los errores y a los tropezones. Lo importante es que tengan ustedes la intención de integrar la información que encuentren de las diferentes disciplinas. Acuérdense que de lo que se trata es de ver las perspectivas serias sobre la legalización de la marihuana en México. ¿Sí fui claro en esto? O sea, ustedes tienen que integrar, no juntar ideas. Junta el que copia y pega, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es integrar la información, integrar los argumentos. Si todavía requieren
algún ejemplo de esto, pregúntenme por favor. Mientras, aprovecho para... Bueno, Ana Osorno, tienes también una palabra. Perdón, tienes una mano levantada, ¿no? Tienes... Abre la palabra. Tienes la palabra, por favor, abre tu micrófono. Bueno, tengo duda en lo de la técnica de registro textual. No ¿Mm? la entiendo. Tenemos que poner el registro de la obra, bueno, el registro de los datos de la obra, así como dicen los globitos naranja, pero me pierdo en medio. Ujú. Em, Ah, Fíjate que en el ejemplo que nos dan hay un fragmento. ¿Sí se está viendo ahorita lo que señalé, lo que estoy señalando? sí. ¿Sí? Hay un Sí, sí se ve. fragmento, perfecto, gracias, que es una transcripción. Aquí en este globito naranja dice, es una transcripción de la idea más importante. Esta transcripción es textual, es decir, tomaste el texto tal cual. Esto es copiar y pegar. Acuérdate que estamos solamente registrando la información. Esto todavía no es el trabajo. Uno está tomando literalmente, textualmente, esta idea para después ponerla en el escrito. Esta técnica de registro textual nos ayuda para ser muy serios en las referencias bibliográficas y para poder decir la idea que estoy poniendo entre comillas fue tomada de la página tal de esta fuente. Ujú. Y fíjense, esto es solamente una idea y está bien referida. Cuando ustedes hagan sus escritos, ciertamente podrán poner ideas bien citadas y solamente muy pequeñas. Voy a decir esto de otro modo. Cuando ustedes escriban, cuiden de no poner ideas extensas, que sean la media página o las 3/4 partes de todo el escrito. Eso no puede ser. Lo que debe tener su escrito es su propio razonamiento, su propia comprensión. ¿Sí respondí a la pregunta, Sí, estimada Ana? ¿Sí? Sí, entonces, ¿te parece que podemos poner como lo que está subrayado en la pantalla, Ujú. pero por nuestra propia redacción? Sí, sí, sí. Eso lo pueden poner, Ah, bueno, gracias. ¿no? De nada. Miren, les comparto un trabajo cuya autora me dio permiso de conservar para poder mostrárselos. Ella le puso esta portada. Quiso poner su libertad creativa en la portada y eso está muy bien. Hay que aprovechar que no imprimimos y que esto no lo tenemos que entregar y entonces cada quien puede ponerle su creatividad con la intención de que se desarrolle esta habilidad creativa. Bueno, ahí está. Luego fíjense cómo lo pone. Es un texto argumentativo lo que se pide, por lo tanto debe llevar título. En este caso, ella también puso un subtítulo. Quienes hayan visto la sesión guía de inicio de semana de la primera semana, recordarán que los ensayos o textos argumentativos pueden llevar un subtítulo que indique la orientación que nosotros le queremos dar al escrito. Bueno, después su compañera indicó las disciplinas desde las cuales abordaría el tema. Y después ella se lanza a escribir. Hago una pausa pequeña y para dar la voz a Melissa. Adelante, Melissa.
En el título tenemos que poner subtítulo. Es opcional. El título sí lo tienes que poner. El subtítulo es opcional, como tú lo quieras. ¿Sí era Ok, tu pregunta? gracias. Sí, ¿Perdón? gracias. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces fíjense, aquí su compañera escribe. Lo que uno puede ver es la propia comprensión de los argumentos de las dos ciencias que consultó. Como es un texto argumentativo, ella expone su opinión, pero la fundamenta. Y entonces ya no es solamente la expresión de una opinión así tal cual, sino ya es un argumento. Con más detalle ya podrán ver ustedes en la grabación este párrafo y verán cómo ella sí se esmera en hacer un razonamiento con la forma de silogismo. Esto que pone ella como su opinión, realmente es la conclusión